Estaba enseñando en una escuela de medicina explicando la genética y todos escucharon acerca de los genes y creen que los genes controlan sus vidas, ya sabes. En mi familia es hereditario la diabetes, el Alzheimer, el cáncer, lo que sea, y dicen, oh Dios mío, soy un receptor de tales genes y así es como será mi vida y esta es una creencia de victimización, de herencia. Está en mi herencia y voy a recibir estos genes y no puedo controlarlo. Hay una nueva biología que cambia todo esto porque revela que los genes no controlan nuestras vidas. Son nuestras percepciones y nuestra respuesta al entorno. Es el entorno el que influye en los genes. Lo relevante es que si podemos cambiar nuestras percepciones o nuestro entorno, entonces no somos víctimas, en realidad somos dueños. Pero tenemos que saber, tenemos que entender de que estamos creando nuestras vidas, porque si crees que eres una víctima, la creencia se traduce en la biología, te conviertes en una víctima si eso es lo que crees. Sí. Así que usted demuestra científica y biológicamente que de hecho estamos en control de nuestros genes, que nuestros genes no están controlando nuestras vidas. ¿Puede darnos una breve descripción de cómo se prueba eso, Bruce? Sí, fue un maravilloso y sencillo experimento. Hace unos 47 años estaba clonando células madre. En ese tiempo éramos muy pocos en el mundo los que sabíamos qué era una célula madre. Una célula madre es una célula embrionaria. Y la razón de tener células madre es porque las células tienen una vida y mueren. Si no podemos reemplazarlas, una vez que nuestras células mueran, desapareceremos. Por eso una célula madre es una célula multipotencial. Déjame darte un ejemplo. Obtengo una célula madre, la pongo en un plato por sí misma y se divide cada 10 horas. Así que tengo 1, 2, 4, 8, 16 y después de una semana tengo 50,000 células en la placa de Petri. Pero aquí está el punto más importante. Todas vinieron de un padre. Entonces hay 50,000 células genéticamente idénticas. Y ahora el experimento. Sí. Tomo esa comunidad y la divido en 3 placas de Petri diferentes y cambio el ambiente un poco en cada placa. Al igual que los peces, las células viven en un fluido, así que hago una especie de acuario con todo lo que necesitan para vivir. Eso se llama ecosistema. Entonces cambio su composición un poco en cada plato, ¿ok? Lo que sucede es que en el plato 1 tengo células musculares, en el plato 2 con un entorno diferente obtengo células óseas, en el plato 3 con otro entorno diferente obtengo células de grasa. Bueno, todo el punto era esto. ¿Qué controla el destino de las células? ¿Alguien dirá la genética? No, no, no. Todos son genéticamente iguales. Sí. Así que el destino de la célula no fue determinado por la genética, sino por el medio ambiente, ¿ok? Bien. Es la información del ecosistema lo que influye en cómo evolucionan nuestros genes. Así que la gente dice, eso es muy bonito, tiene células en un plato de plástico, ¿qué diablos tiene que ver eso conmigo? Y esta es la parte divertida. Te miras en el espejo y ves a este tipo guapo en el reflejo y dices, ese está ahí, ese soy yo, un simple ser humano, un solo organismo, y esa es una ligera percepción errónea por esta razón. Tú no eres una sola entidad, estás hecho de 50 trillones de células. Las células son la entidad viva. Tú, por definición biológica real, eres una comunidad. Así es que eres una comunidad de 50 trillones de células y la parte divertida es que eres una placa de Petri cubierta de piel con 50 trillones de células dentro y tienes un entorno, un medio de cultivo y se llama sangre. Y esa composición química de la sangre determina el destino de las células como ocurrió en mi placa de plástico. Entonces a una célula, ¿hace alguna diferencia si está en el plato de plástico o en el cuerpo? No reaccionará al entorno. Así que digo, oh, entonces la sangre es el medio de cultivo y la composición de la sangre controla la genética. Y eso es correcto, pero aquí está la parte genial. Como se ve en la placa de Petri, si cambio la composición del medio de cultivo, cambio el destino de las células. Entonces, ¿quién o qué controla la composición química de mi sangre? Así que lo siguiente es decir que el cerebro es el químico. El cerebro es lo que libera la química en la sangre. Y entonces se da un paso más. ¿Qué químicos debe liberar el cerebro en la sangre? Y voy al siguiente nivel, la mente. ¿Qué es lo que percibes? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que buscas? Entonces supongamos que le digo a alguien, bien, aquí estamos. Me paro aquí, abro los ojos y veo a alguien que amo. Bueno, mi mente percibe el amor y lo traduce en la química del cerebro, como la dopamina, el químico del placer, la oxitocina, la del amor, la vasopresina, la atracción, la hormona del crecimiento, lo que aumenta el crecimiento de las células. Así que cuando una persona experimenta el amor, el cerebro libera un cóctel de estos maravillosos productos químicos y cuando las personas están enamoradas, brillan, Sí. son saludables, tienen mucha energía y te preguntas de dónde lo obtienen, del medio de cultivo, ¿ok? Supongamos a la misma persona, abriendo los ojos y en vez de ver a alguien que ama, ve algo que realmente le asusta. ¿Se liberan entonces los mismos químicos que en el amor? Yo digo que no.
Cuando percibo una amenaza o estoy viviendo con miedo, libero hormonas del estrés y libero hormonas que controlan mi sistema inmunológico, agentes inflamatorios y eventualmente cosas que me preparan para luchar o huir. Y aquí hay una parte interesante. Como dije, el destino de las células se basa en la química. Si pongo los productos químicos liberados por el cerebro y el amor en un plato de plástico con las células crecerán maravillosamente. Y si las sustancias salen del cerebro de alguien con miedo, tomo esas sustancias y las pongo en la placa de cultivo. Las células dejan de crecer. Y ellas se protegen, se cierran en sí mismas. Así que la idea es que cuando estás en crecimiento, estás abierto al mundo y dices, vamos, dámelo. Sí. Pero cuando el miedo o algo entra, te cierras y la química del miedo es lo que apaga las células. El miedo mata, de eso es lo que se trata. Así que básicamente, siempre hablamos de mente-cuerpo y esos estrictos científicos fundamentales diciendo cuerpo y mente y bla, 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 bla. Y yo digo, no es un misterio, es simple. La mente es una interpretación del mundo. Hace que el cerebro libere química que coincide con la interpretación para coordinar 50 trillones de células para vivir en ese mundo. Son tus emociones, es tu percepción, son tus creencias. Este es el origen de los químicos que terminan controlando los genes y es una nueva ciencia. Se llama epigenética y es una revolución de toda nuestra comprensión de la ciencia por una razón muy simple. Cuando era profesor en una escuela de medicina, enseñábamos el concepto de genética. En la genética todo el mundo sabe que tenemos genes, los genes controlan nuestros rasgos y obtenemos los genes de nuestros padres. Y así es que por lo tanto los rasgos de nuestra familia se nos transmiten. Y a veces eso es algo bueno y a veces es algo malo. Ya sabes, tienes enfermedades que corren en tu familia. Todo el mundo dice, mi familia tuvo cáncer, ¿seré el siguiente? Tengo los genes. Sí. Ese es el sistema de creencias que enseñamos. Nuestros genes nos controlan. Eso nos vuelve víctimas porque no elegimos los genes. Hasta donde sabemos no podemos cambiarlos. Sean lo que sean, nos hacen. Así que la gente va por ahí diciendo, oh, mi vida no es tan buena, tengo estos genes. Epi significa encima. Así que cuando estoy diciendo control epigenético, estoy diciendo literalmente control por encima de los genes. Es el entorno el que lo controla. Eso incluye no solo el entorno real, sino nuestra percepción del entorno, porque puedes vivir en el más sano de los entornos, pero si lo percibes como un mundo amenazante, entonces tus células reciben la percepción, no ven directamente el mundo exterior. El control genético te hace una víctima porque los genes te controlan. La epigenética es una revolución porque dice, mira, si el medio ambiente o mi percepción controla los genes, yo soy quien puede cambiar mi percepción, yo soy quien puede cambiar mi entorno, así que de repente no estoy encerrado. Soy libre de cambiar la forma en que vivo en el mundo, que a su vez regresa cambiando la lectura genética. Y esto en verdad es profundamente importante porque, por ejemplo, mucha gente suele hablar del efecto placebo. Sí. ¿Y qué es el efecto placebo? Bueno, esta píldora te va a curar, es la nueva ciencia más grande del mundo. Y yo me lo creo y me tomo la píldora y me pongo mejor y luego me dicen que solo era una píldora de azúcar. Entonces la verdad es, bueno, ¿qué me curó? Bueno, no fue la píldora de azúcar, fue la creencia en la píldora. Así que todo el mundo dice, oh sí, efecto placebo y piensas cosas maravillosas y de mejoras y yo digo sí, pero aquí está el problema, solo hablamos del efecto placebo. Hay otra cosa llamada efecto nocebo. El efecto nocebo es cuál es la consecuencia de un pensamiento negativo. Y resulta que es igual de poderoso en el control de tu biología y tu genética como lo es un pensamiento positivo con placebo. Entonces decimos, oh sí, un placebo crea buenos pensamientos que crean buena salud y buena salud. Y yo digo, sí. Y un mal pensamiento, un pensamiento negativo, un efecto nocebo realmente puede matarte. Puede causar una enfermedad. Si crees firmemente que vas a tener cáncer porque todo el mundo dice que vas a tener cáncer, entonces tu percepción enviará pensamientos de cáncer a tu cuerpo. La química que viene de esos pensamientos al cerebro y al cuerpo es una química que no apoya la salud, sino que en realidad la conducirá a tu propia muerte. Así que de repente es el poder de tus percepciones, positivas o negativas, lo que anula tu genética. Bueno, esto es sorprendente porque miras a tu alrededor y dices, mira a toda esa gente maravillosa y feliz y en realidad no solo están felices, también son saludables. Y el hecho es que sí, están enviando una química con la que las células realmente prosperan. En este mundo es cierto que la gente quiere acción inmediata, es el mundo en el que vivimos, gratificación inmediata. Si estoy enfermo, quiero algo inmediatamente para solucionar el problema y por supuesto buscamos en el mundo de las drogas para comprender cómo funciona esa inmediatez. Pero el problema con esto es que hay formas más efectivas de curación. Ahora, el problema con la
curación energética es que realmente implica la conciencia, la mente y nuestra capacidad de cambiar nuestros sistemas de creencias. Bueno, esto lleva un poco más de trabajo que tomar una píldora. Y de hecho es como hablar de mi caso particular. Recuerdo que hace años, cuando estaba saliendo de mi formación académica médica convencional y entrando en este mundo, me enfrenté a una situación estresante en la que tuve neumonía. Y empecé a darme cuenta de que en algún momento es como, ok, tengo el control, así que agarraré esto con mi conciencia, mi espíritu y fortaleceré mi sistema inmunológico. Y empecé a darme cuenta de que las bacterias se dividían más rápido que mi capacidad para controlarlas. Y así llegó un momento realista. Entendí que, sí, sé que es posible que controle esto, pero el esfuerzo que va a llevar requerirá un poco más de tiempo que con drogas, así que realmente fui y compré penicilina. Y el significado es que cuando la necesitas en ese momento. Pero la cuestión es que si no hubiera estado estresado, si hubiera cuidado mi salud un poco mejor, no habría llegado a ese precipicio en el que me vi obligado a tomar medicamentos. Así que al cambiar de una realidad basada en las drogas a una realidad basada en la medicina energética en el espíritu, tenemos que pasar por una curva de aprendizaje y aprender a tomar el control de nuestros pensamientos, nuestra mente y controlar la biología que se nos dio. Cuando hacemos eso, el resultado es mucho mejor que el mundo de las drogas por una simple razón. No hay efectos secundarios. Así que básicamente, si empiezas a sanar con el espíritu y la energía, obtienes un proceso de curación sin obstáculos comparado con tratar con drogas y lidiar con los innumerables efectos secundarios que se muestran en los paquetes. Así que podemos decir que ambos funcionan, pero uno es muy superior al otro. Y sin embargo, no descartaría el uso de medicación cuando es necesaria, pero es tan solo una advertencia para cuando los síntomas comienzan a empeorar. Prestemos atención a los síntomas, porque los síntomas realmente te están informando que no estás viviendo en armonía o en salud y que el cuerpo te lo está diciendo. Así que en lugar de apagar los síntomas con drogas, es más importante que asumamos un papel de aprendizaje y digamos, soy yo quien está creando esta situación y solo yo puedo destruir esta situación sin el uso de drogas. Si quieres algunas increíbles afirmaciones del Dr. Joe Dispenza, míralo aquí al lado. Creo que lo disfrutarás. Continúen creyendo y nos vemos allí. Cuando paso por un cambio en mi vida o quiero un resultado específico que quiera crear, me encanta levantarme temprano por la mañana. Ese es mi tiempo. Me levanto a las 4:30 de la mañana porque ese es mi tiempo.